Buenos días. Trataremos a continuación el tema de política, partidos políticos y caudillismo en América Latina y Colombia. Este tema está enmarcado en el ciclo de temas que estamos viendo acerca de América Latina y Colombia, la historia de América Latina en el siglo XX y de Colombia en el mismo siglo. Vamos a analizar un poquito sobre las dinámicas históricas que desde el siglo XIX dieron formación a los partidos políticos en toda América Latina y específicamente en Colombia, y cómo estos partidos políticos y movimientos sociales y la figura del caudillo aparece como una figura transversal a toda nuestra historia política como nación en toda Latinoamérica, y aparece también la explicación de por qué nosotros actualmente en Colombia y en el resto de la región contamos con figuras como los caudillos en medio de nuestros escenarios políticos. Es importante considerar que desde un principio, al comenzar el siglo XIX, a través de las independencias latinoamericanas, estos procesos de independencia se dieron considerando principios de libertad, de fraternidad, como aquellos principios que se buscaban en la Revolución Francesa. Esos ideales de libertad y de igualdad fueron consignados en las constituciones latinoamericanas. Sin embargo, al poner en la práctica, al comenzar la marcha real de estas nuevas naciones, realmente no, las cosas no se daban como en el papel se veían tan bonito y tan bien planteado, pues no era tan fácil hacerlo en la vida real. Aparecen dos divisiones fundamentales ideológicamente en la práctica, que son la división de federalistas y centralistas. Esa polarización inicial entre federalistas y centralistas y el término polarización que se escucha mucho en nuestro país, surge hace mucho tiempo, surge desde el siglo XIX, cuando desde el cual nos vimos en posiciones extremas siempre, posiciones extremas en relación a qué vamos a hacer con el país. Unos dijeron vamos a centralizar el poder, otros dijeron vamos a darle autonomía a las regiones, y esto implicó la participación del ejército en algunos casos y el surgimiento de caudillos, unos de corte militar y otros de corte civil, pero en ambos casos la figura significa lo mismo, y es lo que vamos a tratar de ahondar hoy: qué tipo de personaje es el caudillo y hasta dónde tenemos caudillos el día de hoy en nuestra política. Las figuras del centralismo y el federalismo son muy antiguas, y hay una lucha permanente por entender, al formar una nación, si queremos darle poder a un gobierno central unificado o si queremos dividir y repartir ese poder en las diferentes regiones que conforman una nación. En el caso de Colombia, y asimismo en todos los países de América Latina, se dio el mismo debate y se buscaba imponer centros de nación. Ahí surge la fuerza de capitales a nivel latinoamericano, como Caracas, como Buenos Aires, como Quito, y asimismo Bogotá en una época, como ejes del poder dentro de los países latinoamericanos. Sin embargo, países como Colombia tuvieron la posibilidad de vivir algún momento una descentralización, y esa descentralización permitió el desarrollo de algunas regiones en Colombia o de otras ciudades satélite como las conocemos el día de hoy, de lo cual hemos hablado en otras oportunidades. Las diferencias fundamentales entre centralismo y federalismo están en tener un gobierno único y central o tener gobiernos autónomos que tengan real decisión en las políticas económicas y públicas de todo índole dentro de cada una de las regiones. Tener congresos autónomos, tener eh, al margen del presidente de la nación, tener unos gobernadores con total autonomía e independencia, y poder separar en casos extremos, por ejemplo, en el caso de Colombia, cuando vivió la época de los Estados Unidos de Colombia, cuando Colombia fue federal. Colombia vivió en una época donde incluso cada estado tenía su propia moneda. Es un caso extremo de federalismo, obviamente pues no funcionó.
y tener ejércitos o policías individuales o policías federales, policías autónomas en cada región, significaría también una característica del federalismo que llevaría de pronto a las dificultades propias del, de poder haber violencia entre las diferentes regiones por cuestiones económicas o sociales y podrían derivarse pues en guerras entre unas naciones o unos estados más pequeños que realmente serían difíciles de manejar. El centralismo proyecta unificar todo un territorio frente a una o alrededor de una misma constitución y tener un solo ejército que opere para todos y que siga los mismos lineamientos de un gobierno central. Hay algunas debilidades u oportunidades en en el federalismo, por ejemplo, eh, y es el desarrollo autónomo o el desarrollo o la adquisición de una conciencia propia de cada región y, por ejemplo, la búsqueda de una eh, vocación económica propia, individual, y podría favorecer el desarrollo. En el caso del centralismo, yo pienso que sería bueno un centralismo o es bueno cuando el centralismo, o sea, cuando hay un gobierno central, una sola constitución para todos, pero las regiones no se descuidan. En el caso de Colombia, por ejemplo, el problema es que el centralismo que hemos vivido, que vivimos durante mucho tiempo, aunque actualmente hay descentralización y hay manejo autónomo de los recursos por parte de las entidades territoriales, no deja de ser cierto. El gobierno central durante muchos años dejó en el olvido algunas regiones, las regiones periféricas del país, se dejan a un lado y esa problemática no permite que estas regiones progresen y el desarrollo en Colombia se descentraliza también y algunas regiones, en la región central del país es más desarrollada, con más infraestructura, con muchos más servicios y las periferias se van quedando siempre atrás. Vamos a tocar ahora el tema de los caudillos. Y el caudillo es una persona, básicamente hay una persona que inicialmente son militares, como lo dije anteriormente, que ascendieron social y económicamente o que desde el principio pertenecieron a una clase gobernante, vienen de familias adineradas, de familias aristocráticas, que los pusieron en el poder o que desde la posición en la que estaban socialmente, durante las guerras de independencia, durante el surgimiento de las naciones, se destacaron, eran populares o famosos de alguna manera y tenían alguna voz, sonaba fuerte en la sociedad. Esos caudillos aparecen entonces y comienzan a tomar control de algunas naciones latinoamericanas que se dice que fundamentalmente eran terratenientes y que contaban con una clientela. Una clientela es una herencia de la sociedad romana, donde hablábamos del clientelismo. El clientelismo es que había unas personas que dependían social o económicamente de alguien y vivían por esa persona y hacían lo que esa persona les propusiera o les dijera. Entonces, en caso de las democracias, incluso de la época democrática de Roma, cuando un senador se lanzaba, ese senador tenía su clientela, las personas que dependían de él, estas personas eh, lo promovían políticamente, votando por él obviamente, o apoyándolo en sus decisiones, porque se beneficiaban de alguna forma de la estadía de esta persona en el poder. Aquí tenemos unas imágenes de los caudillos más representativos de América Latina. Juan Manuel Rosas en Argentina, José Antonio Páez en Venezuela, Bernardo Higgins en Chile, Rafael Carrera esto es Guatemala, Antonio López de Santa Anna en México. Como lo pueden ver en las imágenes, son líderes militares, fundamentalmente. Los líderes militares tenían todas las posibilidades de gobernar con un ejército a su lado y surgieron como héroes, como personas que muy probablemente podían brindar seguridad. La figura del caudillo se fortalece mucho cuando las sociedades tienen miedo o suponen que algo no está funcionando bien, que las cosas no están como quisieran y de esa manera algunas veces se acude a la necesidad de decir, bueno, alguien que tenga
voz de mando, que tenga liderazgo, que nos pueda sacar adelante porque estamos en una situación coyuntural peligrosa. Entonces vamos a entregarle el poder a alguien que nos libre. Buscamos una especie, el caudillo es una especie de héroe, una especie de ser mandado por Dios o por la providencia o por algún tipo de suerte mística que nos permitió ver la luz al final de un túnel o algo así. Y los caudillos en ese sentido considero son peligrosos porque la historia de estos personajes, si ustedes lo indagan más a fondo, estos personajes no terminaron, aunque algunos aparecen como héroes de cada uno de sus países, realmente si lo vemos muy más a fondo, son personas que están detrás del poder de la tierra, de la posesión de la tierra, del dominio comercial y de intereses privados en muchos casos. Entonces, realmente esos caudillos no son héroes ni son figuras inmaculadas o figuras desinteresadas que quieren gobernar, sino que lo hicieron bajo sus propios intereses, obviamente, y aunque algunos terminaron dándole una mano al surgimiento o al crecimiento de sus naciones, a fin de cuentas no es una buena figura política. No es una democracia real, una democracia que se basa en, en buscar un salvador o una figura más allá de la construcción de ideologías. Entonces aquí es donde tocamos el tema de hasta dónde van los partidos políticos, hasta dónde surgen caudillos o figuras electorales. En Colombia particularmente aparecen dos partidos políticos, el liberal y el conservador, surgen desde prácticamente desde el inicios de nuestra patria, en tiempos de lo que llamamos patria boba, surgen lo que hoy serían o más adelante se convertirían en los partidos liberal y conservador, son los partidos más tradicionales, aunque hace muchos años, es decir, desde que eh, en la época en que ustedes estaban niños o en nuestra historia más reciente, durante este siglo, por ejemplo, su poder realmente no es visible. En los últimos años del siglo XX, en los años 80, en los años 90 incluso, todavía se veía el poder de los partidos liberal y conservador. Ya no meten miedo, no ponen presidente ni nada de eso. Pero surgen desde los principios de la nación con Bolívar y Santander. Había bolivaristas, santanderistas. Los bolivaristas eran centralistas, querían todo el poder en Santander de Bogotá. Y los santanderistas querían más tendencias eh, eh, rescatar o separarse más de las tradiciones coloniales, porque Bolívar, a pesar de habernos liberado, era muy conservador y quería tener una especie de reino bajo su mando, ser como el rey de España, pero siendo él. Entonces Santander sí tenía un poquito más de noción de república y de darle un matiz nuevo al país y eso pues los republicanos que somos se lo debemos realmente es a Santander. Entonces la raíz de los partidos políticos serían esa división entre Bolívar y Santander y miren que desde el principio en Colombia vimos en una polarización es muy peligrosa porque no hay terceras instancias o terceras opciones que nos permitan eh, decidir mejor o que haya un equilibrio de poderes mucho más real en nuestra sociedad. Los liberales y conservadores, a grandes rasgos, lo que tenemos es que hay dos tipos de personas. Entonces tenemos terratenientes y comerciantes. Parece que los terratenientes y del grupo de terratenientes, de personas con mucho dinero porque poseían la tierra, estaban los conservadores. Salieron los conservadores como una forma de proteger sus pertenencias, de proteger sus territorios y de consolidarse como propietarios de la tierra en Colombia. Y por otro lado había otras personas adineradas, pero no tenían tierras o su riqueza no estaba en la tierra, sino en el comercio. Y de estas personas surge el Partido Liberal, porque el Partido Liberal también es de personas adineradas, pero tenían la idea de la libertad económica, del liberalismo económico, estar más parados en el tema de las libertades que promueve el capitalismo, mientras que los conservadores en Colombia están orientados a conservar
y a enriquecerse de maneras más tradicionales como la propiedad de la tierra en una especie de economía feudal muy atrasada, pero muy rentable para sus intereses. Entonces, de alguna manera, en el Partido Liberal, al ser de comerciantes, pero al decidir y al hablar de libertades y ese tipo de cosas, el Partido Liberal de alguna manera recogió los intereses de las personas más desafortunadas, como los esclavos, y esperaban que ese ideal de libertad era real con los gobiernos liberales y los apoyaban y de alguna manera aportaron a la formación de las guerrillas liberales cuando los conservadores tuvieron el poder y también se vieron obviamente pues, engañados y decepcionados de estas cosas y terminaron cuando los liberales toman el poder, esos otros terminan haciendo parte de las guerrillas o de otros movimientos al margen de la ley que no tenían la oportunidad de acceder al poder por las vías legítimas de la democracia o de la participación real. Diferencias básicas acá las tenemos de Partido Liberal y Conservador. Los conservadores hablan de la conservación de las tradiciones y eso los vincula mucho a la iglesia, mientras que el Partido Liberal pretende tener libertad de cultos y que la iglesia y el Estado cada uno tenga su rol y estén claramente diferenciados, que no se financie, por ejemplo, la iglesia con dineros estatales. Promueve una libertad de expresión y de pensamiento y el conservador tiende más al autoritarismo. Pretenden una educación orientada por la Iglesia Católica tradicionalmente, y hablan los liberales del libre cambio, entonces los conservadores hablan de impuestos a las importaciones, exportaciones, un poco más de control en la economía, esto los diferencia en algo más práctico, en algo más real. Y el tema pues, de la educación, de la posición frente a las libertades, ha cambiado mucho, simplemente de nombre, pero podemos mirar que en este paralelo entonces nos lleva a las posiciones de derecha o izquierda que vemos hoy en el país. Lo conservador sería lo que hoy llamamos la derecha en Colombia, lo liberal sería lo que llamamos la izquierda, entre comillas, un poquito de pensamiento progresista y un poquito eh, beligerante frente a lo que acostumbramos como tradiciones en el país. Tenemos un collage de partidos políticos o de logos de partidos políticos. Estos partidos políticos en Colombia es lo que tradicionalmente conocemos. Está el logo del partido de la U, que originalmente fue creado por el expresidente Álvaro Uribe, el Partido Liberal, el Partido Conservador, que ya los comentamos, son los partidos más viejos en Colombia, el Polo Democrático Alternativo, que es una alianza de gente de izquierda con gente de centro, el Partido Verde, que está en franca desintegración y pues, arruinado prácticamente, el Cambio Radical, que es una serie de liberales que fueron, abrieron su toldo aparte porque no lograban una verdadera representación en el Partido Liberal y pues tenían algunos intereses regionales particulares. Y el último que se va ahí en la esquina es el Centro Democrático, que es el partido que funda el presidente Álvaro Uribe para elegirse como presidente, porque el partido de la U, que era el partido que había creado inicialmente, pues tomó otro rumbo con el otro presidente que tuvieron, que fue Juan Manuel Santos. Santos quedó con el partido de la U, Uribe con el Centro Democrático. Y tenemos pues otras alternativas más nuevas, pero todo esto que vemos acá no son realmente partidos políticos. Cuando hay un partido político, cuando hay una base ideológica y cuando hay un movimiento de personas que cree algo o que promueve algo en común, que tienen una forma de pensamiento y tienen de verdad un fundamento filosófico en lo que creen en la política. En Colombia lo que tenemos son empresas electorales, y esas empresas electorales existen para promover a ciertas personas para que ciertas personas tomen el poder. Y esas personas que ponemos para que tomen el poder de alguna manera quieren características de caudillismo que mencionamos anteriormente. Entonces, aquí tenemos fotos de algunos personajes que están en posiciones heroicas, mirando al horizonte, muy serios, muy patrióticos, muy luchadores, y
y son figuras que llamamos caudillos. Hitler era un caudillo, era una persona que de alguna manera fue convocada por el pueblo alemán para que los sacara de la ruina y para que los liberara del posible comunismo. Lo está Gaitán en Colombia, que fue asesinado, y Gaitán lo llamaban el caudillo del pueblo, porque era una persona que, pese a su extracción humilde, había logrado un gran reconocimiento en la población colombiana y le pedían que liderara a Colombia en un cambio político y social importante por allá a finales de la década de los 40. Aparece lo más reciente que está en color, Álvaro Uribe, Gustavo Petro, son figuras de la polarización actual, de la derecha y de izquierda, pero realmente, si lo analizamos bien, la figura del caudillo está presente en los dos. Son personas que son populares, llamadas a liderar, llamadas a salvarnos. Entonces, Petro nos va a salvar de la derecha y Uribe nos salva de la izquierda. Y realmente no hay detrás de eso algo más fuerte o una idea superior al mismo hecho de elegir o ser elegidos o poner otra persona para que gobierne por ellos, sino que lo que hay es la imposición de su deseo personal de poder y de alguna manera de poner sus puntos de vista frente a diferentes temáticas sociales y económicas, pero no necesariamente aportan una visión de país o aportan una visión de una política que sea objetiva. Entonces, si en educación Petro quiere algo y le gusta algo que vio en otro país o tiene una idea sobre lo que debería ser la educación, pues propone una reforma educativa y propone cómo debería ser la educación. Uribe piensa que debería ser de esta manera la salud, de esta manera la educación, de esta manera las pensiones, pero no responde, ninguna de esas ideologías responde, o perdón, ideologías no, a ninguna de esas medidas o propuestas que hacen responde a una posición clara o a una ideología precisa, claramente identificable. Simplemente se agarran de lo que pueden y van inventando sobre la marcha y sobre las coyunturas políticas y económicas del país, proponen cosas, pero realmente no están, no tienen claro su horizonte, cuál es su visión de país. Ellos hacen unos planes y todo eso, pero esos planes realmente son simplemente estrategias para obtener votos para quedarse en el poder, para perpetuarse en él y perpetuarse a través de, después de que son elegidos, no se retiran, sino que siguen ahí o proponen nuevos candidatos para que gobiernen por ellos y de alguna manera se van quedando. Entonces hay cosas que se llama petrismo, uribismo, ese tipo de cosas. Suena como movimiento ideológico, suena como filosofía o una forma de pensar, pero no lo es realmente. Realmente simplemente es hay unas empresas que llamamos partidos políticos que terminan promoviendo caudillos, pero realmente no son partidos políticos, no tienen un fundamento ideológico, realmente no le aportan nada a la construcción de una nación o el fortalecimiento de nuestra democracia y el fortalecimiento de nosotros como sociedad. Entonces, con esto terminamos. Eh, les pido entonces que revisemos estas facetas y la reflexión que quiero proponer es sobre si realmente en Colombia tenemos partidos políticos o no, y si estas figuras representan ideologías reales o simplemente son maquinarias para producir votos y para tener el poder y dejarnos siempre en el mismo ciclo de estar polarizados y de elegir lo rojo, lo azul, lo bueno, lo malo, el ateo y el cristiano, o si realmente tenemos la posibilidad en este sistema político de hacer algo diferente. Esa es la reflexión que quiero dejar con este tema y muchísimas gracias.